Muy buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con esta segunda sesión del día de hoy, cuestión de gestión aduanera 2. Ok, comentaba hace rato en la primera sesión, no hay que confundir ciertas situaciones, y una de esas situaciones es más que nada la cuestión de los actos ilícitos. Una cosa es actos ilícitos como tales, en materia aduanera. Por ahí en las investigaciones y en las actividades, en esa cuestión generalizaban. Obviamente, si estamos viendo una materia como tal, que tanto es derecho aduanero o gestión aduanera, tienen que encaminar, obviamente encasillar esa cuestión de lo que estamos hablando, obviamente a las materias que correspondan. Pues un robo es un acto ilícito, pues sí es un acto ilícito, pero pues no pertenece a la cuestión de materia aduanera, a excepción de que ejemplifiquen en qué momento determinado se puede acusar de esa situación, porque me mencionaron en algunas actividades o tareas que el robo o la cuestión de eh, reembolsos o la cuestión de sobornos, realmente pusimos ejemplos en las sesiones, más que nada en la cuestión cuando muchas veces un acto que es ilícito, el gobierno lo vuelve lícito en determinado momento, una actividad. Y comentábamos la cuestión, les comentaba, por ejemplo, les ponía el ejemplo de las armas. El portar armas es un acto ilícito, no está permitido por el mismo gobierno federal, pero a excepción también, obviamente cuando él designa o otorga un permiso, pues te lo vuelve ilícito. Si no tienes ese permiso, pues obviamente es un acto ilícito. Obviamente también es acto ilícito vender armamento de cualquier índole, es un acto ilícito, a excepción que el gobierno les dé un permiso especial y que esté regulado por ellos. Entonces es cuando un acto ilícito lo convierte en lícito, pero no en cuestiones de sobornos y esas situaciones que entran en otro tipo de materia, pero no aduanera en ese aspecto también. Entonces, más que nada para que cuando hagan una tarea o una investigación se enfoquen directamente, obviamente, a temas relacionados de las materias, no involucren otras eh, cuestiones de derecho aquí en esta cuestión, pues obviamente puede haber muchas, pero debemos de enfocarnos directamente a los temas relacionados con la materia. De hecho, por eso les pongo en las investigaciones, les pongo instrucciones que deben de seguir. Cuando se les dice en este caso que son bases legales, la base legal está obviamente en las leyes que estén amparando todas las situaciones. Hay leyes que amparan el derecho aduanero, como la Constitución, la ley del comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación. Esas son bases legales y hay artículos también. Entonces, no les digo porque ponen a veces, muchas veces, eh, en cuestiones como les encargué, actos ilícitos y bases legales. Me definen nada más lo que, o sea, es válido definir un acto ilícito, pero no ponen las bases legales. O sea, ponen lo que es derecho aduanero y otras cuestiones como eh, actos ilícitos generales, no enfocados al derecho aduanero también. Son de las cuestiones que más he estado viendo que transgreden al momento de entregar una información o entregar una investigación también. Entonces, enfóquense a las materias, porque pues obviamente las tareas y las investigaciones se deben enfocar a las materias, a los temas que estamos viendo, que están relacionados obviamente con cada una de las asignaturas, y en este caso no transgredan información entre materias, por decir en este caso. Eh, Ubíquense más que nada en la cuestión, enfóquense, eh, lean bien las instrucciones, porque eh, muchos, no generalizo, pero sí muchos, simplemente leen parte de instrucciones o algo y ponen lo que psicológicamente completaron, nada más. Entonces, lean bien las instrucciones cuando se les pongan instrucciones, qué es lo que deben de realizar y sobre qué es lo que deben de investigar.
porque si investigan muchas veces o me mandan información que realmente no tiene nada que ver con lo solicitado. Tengan mucho cuidado en ese aspecto también. Más que nada les explico esto porque ustedes pueden decir, entregué la tarea. Sí, entregué la tarea y saqué a lo mejor de 15 puntos, saqué 5. Entonces, ¿por qué si entregué la tarea? Porque realmente la información que están enviando no va relacionada muchas veces, o parte de la información, pues no va relacionada a lo que realmente se les pidió que investigaran y que enfocaran obviamente la investigación. Por eso les digo, no pongan más de lo que es, de lo que se pide. Obviamente enfóquense realmente en lo que a las instrucciones que se les están poniendo ahí. Se les pide, por ejemplo, en las tareas les pedía hoja de presentación, introducción al tema, también, después obviamente todo lo que tenían que desarrollar del contenido, y al final también se les pedía la cuestión de conclusión al tema. No pueden poner introducción y luego conclusión porque todavía no terminamos el tema, y hay varios que así lo hicieron. También los errores de ortografía, cuídenlos mucho. La cuestión del justificado también, muchos no justifican, justificación en el sentido de que pongan el texto exactamente igual en ambos lados, cuidando los márgenes también. Cuando pegan una información, chequen bien, por eso les mencioné desde un principio en esa cuestión, nada más a veces copian y pegan. Entonces se pega con todo lo que viene ahí, y muchas veces dice en este año o en el capítulo siguiente o en obviamente en el siguiente párrafo, y luego no viene ningún párrafo, entonces no tiene secuencia lógica. Entonces lean bien lo que investiguen, o denle lógica a lo que investiguen. Tómense el tiempo necesario para obviamente leer, investigar y empaparse de lo que realmente se les está encargando de tarea. Es nada más como consejo y como una retroalimentación para que no cometan los mismos errores después. En este caso pudieron estar cometieron, y lo que yo les estoy hablando específicamente de lo que yo he visto que han entregado de los trabajos en mi materia, chicos. Ok, no sé si tengan alguna duda o un comentario. Nadie tiene dudas ni comentarios hasta el momento, de ninguna índole. Ok, entonces vamos a continuar. Ok, dentro de la gestión aduanera, pues obviamente vimos todos los que son algunos de los programas más importantes que obviamente nos brinda el gobierno federal mediante algunas dependencias, secretarías de gobierno también. Vimos también en cuestión de a qué se refieren, cuáles son los requisitos, los compromisos, etcétera. La cuestión de tratados internacionales, todo el proceso de tratados, los tratados más importantes celebrados por México, las cuestiones de las reglas de origen, cuándo aplican, qué determinada regla de origen aplica también, la diferencia entre algunos cuestionamientos de método de valor y transacción y costo neto, algunas reglas de origen dependiendo de los tratados también que tengamos con alguna parte dentro de este globo terráqueo. Entonces, también vimos lo que regula la ley aduanera, específicamente la preparación para el despacho aduanero, lo que es un pedimento, los tipos de pedimento, virtuales, consolidados, simplificados. En relación a la factura comercial también estuvimos hablando de ese tema, qué es lo que incluye, la cuestión de certificado de peso y volumen, también que es importante anexarlo, la cuestión de la validez de los documentos en materia aduanera, y estábamos viendo algunos artículos de la ley aduanera, el artículo 120, y estábamos viendo también el artículo 127, que es la cuestión de los requisitos del tránsito interno. Recuerden que ahorita en la sesión anterior mencionamos algo del tránsito interno también,
esta es la base legal, a eso se refiere base legal. ¿Cuál es la base legal? Si yo les hubiera encargado una actividad, mencione en qué consiste el tránsito interno y mencione su base legal. Entonces hubieran puesto, ok, el tránsito interno se refiere a tal, su base legal es el artículo 127 de la ley aduanera. Si nada más obviamente aplica dentro de esta ley, se aplica dentro de la ley del comercio de importaciones y exportaciones o el Código Fiscal de la Federación, pues obviamente también se tenían que mencionar en ese aspecto. Les digo porque sí hubo una tarea así de actos ilícitos donde les solicitaba que mencionaran la base legal. Entonces mencionaron otras cosas, pero menos la base legal, obviamente en lo que se refiere a los actos ilícitos. Entonces, como les comentaba, estábamos platicando sobre los requisitos del tránsito interno y su base legal, que es el artículo 127 de la ley aduanera. Obviamente, cómo se realiza. Obviamente se tiene que realizar un pedimento de tránsito interno, determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando las diversas tasas, anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias, etcétera, etcétera, pues obviamente porque va a transitar la mercancía, pues obviamente ya en territorio nacional. Les ponía como ejemplo, a lo mejor de una aduana terrestre interna, a lo mejor hacia una aduana marítima. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor se produjo, es como cuando se producen, a lo mejor en Puebla, fábrica de Volkswagen, a lo mejor produce ciertas refacciones y de ahí a lo mejor la transporta a Veracruz, pues entonces es un tránsito interno. Vamos a exportar, entonces de Puebla se va a transportar a Veracruz o viceversa, a lo mejor se importaron mercancías, materia prima, llegó al puerto de Veracruz y pues se transporta directamente a Puebla. Entonces, si cruzan varias aduanas, pues obviamente eso es lo que consideramos nosotros como tránsito interno también. Entonces, o muchas veces a lo mejor llegan, a lo mejor a Altamira alguna mercancía y de Altamira lo vamos a trasladar a lo mejor a Reynosa, pues ahí ya son una aduana marítima y una aduana fronteriza también. Entonces, recorrió un tránsito interno la mercancía. O sea, eso se refiere a la cuestión de tránsitos internos. Obviamente también dentro de este mismo artículo, pues obviamente nos dice que hay que pagar contribuciones actualizadas desde la entrada de la mercancía al país hasta que se efectúe dicho pago, así como todas las cuotas compensatorias antes de activar el mecanismo de la selección automatizada en cuestión de aduanas de despacho. También debemos de efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas. Entonces, eso es de acuerdo al artículo 127. También tenemos el tránsito internacional regulado, basado en su base legal en el artículo 131 de la ley aduanera, y hablábamos también de pues, formular el pedimento de tránsito internacional, anexar la documentación correspondiente, determinar provisionalmente las contribuciones, obviamente aplicando la tasa máxima señalada en la ley del impuesto general, y también efectuar por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales todo lo correspondiente. Para tal efecto se establece en la Secretaría mediante las reglas, obviamente, que rijan y que regulen dicha actividad. Nos dice que el traslado de las mercancías se deberá efectuar utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de empresas transportistas también. Obviamente hay empresas transportistas a nivel regional y nacional también, y obviamente esas empresas transportistas pues están dadas de altas en un padrón, y ese padrón también está regulado por medio de ciertas dependencias federales. El artículo 159 de la ley aduanera nos condiciona la cuestión de agente aduanal, que es la persona física autorizada por la Secretaría mediante una patente, promover por cuenta ajena el despacho de mercancías también. Tenemos la cuestión del artículo 168, que nos define qué es un apoderado aduanal, que tiene el carácter de apoderado aduanal a persona física designada por otra persona física o moral para que en su nombre o representación se encargue el despacho de mercancías, y obviamente se
siempre que se obtenga la autorización de la Secretaría. De hecho, ya también lo habíamos mencionado en derecho aduanero, que es un dictaminador, pues obviamente es el que realiza, se realiza en el segundo reconocimiento aduanero y consiste en el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado respecto a las unidades de medida, piezas, volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y datos que permitan la identificación de las mercancías en su caso, siendo responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren o en lo que dictan al momento de encontrar algún tipo de irregularidad. Eso es un dictaminador. También tenemos un reconocedor. Dice que es una persona física que guarda una relación de trabajador subordinado ante la autoridad aduanera y que llevarán a cabo el primer reconocimiento, es decir, el examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus muestras, para llegarse de elementos que ayuden a precisar la veracidad de lo declarado respecto a las unidades de medida, nuevamente piezas, volumen, en la cuestión de volumen, descripción, naturaleza, estado, origen y los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso, siendo responsables de las irregularidades que cometan en el dictamen que elaboren. También existe el mandatario. Nos dice la ley que son aquellos que a quien el agente aduanal les otorga un poder notarial para que firmen los pedimentos en su nombre. O sea, no pueden ejercer por su cuenta la patente. O sea, ellos por su cuenta no pueden firmar un pedimento. O sea, tienen que, obviamente, el agente aduanal es el que les otorga el poder notarial. O sea, no pueden ejercer por su cuenta la patente, en realidad son empleados del agente aduanal, porque dependen de la relación laboral y la confianza que existe entre ambos. Cada agente aduanal puede designar hasta 3 mandatarios cuando realice un máximo de 300 operaciones al mes. Si excede de este número, podrá designar hasta 5 mandatarios. Ok, recordamos un poquito la cuestión de las aduanas. Así que es una aduana, entendemos por aduana el órgano de la administración pública establecido por el Ejecutivo Federal autorizado para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijan a las mercancías, percibiendo los impuestos que se generan, regulando la economía nacional. ¿Cómo se clasifican las aduanas? De hecho, ya hicieron una investigación respecto a esta situación. Obviamente 19 en frontera norte, 12 en frontera sur, 17 marítimas, 11 interiores hasta el momento. Entonces, marítimas, tenemos aduanas marítimas, fronterizas e interiores. En la frontera norte tenemos Agua Prieta, Sonora, Ciudad Acuña en Coahuila, Ciudad Camargo en Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua, Miguel Alemán, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, Colombia, Nuevo León, Matamoros, Tamaulipas, Mexicali, Baja California, Naco, Sonora, Nogales, Sonora, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ojinaga, Chihuahua, Piedras Negras en Coahuila, Puerto Palomas en Chihuahua, San Luis Río Colorado en Sonora, Sonoita, Sonora, Tecate, Baja California, Tijuana, Baja California, eso es en el norte. En la frontera sur, Ciudad Hidalgo, Chiapas y Subteniente López en Quintana Roo. También tenemos aduanas marítimas, Puerto de Acapulco, en Guerrero, Altamira, Tamaulipas, Cancún, Quintana Roo, Ciudad del Carmen, Campeche, Coatzacoalcos, Veracruz, Dos Bocas en Tabasco, Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora, La Paz, Baja California Sur, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima, Mazatlán, Sinaloa, Progreso en Yucatán, Salina Cruz, Oaxaca, Tampico, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y Veracruz, Veracruz. Entonces, en cuanto a marítimas, en aduanas interiores tenemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como aduana interior. En otros lados puede haber aeropuertos, pero no funge como aduana interior. Aquí en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, pues por la cuestión de
de la masa de gente también y de mercancías que obviamente pues llegan a esa ciudad. Entonces sí funge como aduana interior. Tenemos aduana interior en Aguascalientes, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, México, Monterrey, en Puebla, Querétaro, Toluca, Torreón. Entonces esas son las aduanas interiores. Algunos de los horarios, obviamente con horarios de las aduanas con más tráfico son los siguientes. En Tijuana, en la cuestión de importaciones, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 11 horas. En la cuestión de exportaciones, de lunes a viernes de 6 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 16 horas. Entonces tienen horarios tanto para importación como exportación la aduana de Tijuana. En la aduana de Ciudad Juárez, los horarios los que se están estableciendo en la cuestión de importación y exportación de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 9 a 15 horas, obviamente para la cuestión de paso de mercancías u otro tipo de mercancías también, importación y exportación de lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 1 de la tarde. Pues aquí va a variar, obviamente también dependiendo de las, ahí va a variar dependiendo de las mercancías en la aduana de Ciudad Juárez. En la de Nuevo Laredo, en la cuestión de importación, de lunes a viernes de 8 a 24 horas, domingo de 10 a 14 horas, y de las exportaciones de 7 a 24 horas, de lunes a viernes. También tenemos otro horario en la cuestión del puente, en la cuestión de importación, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, sábados de 10 a 11 horas, domingos de 10 a 11 horas, en exportaciones de lunes a viernes de 9 a 13 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Tenemos la aduana de Manzanillo, en cuestiones de importación y exportaciones, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y de sábados de 8 a 15 horas. Esta es la cuestión del tránsito de mercancías en federales o en cuestiones muy específicas, en mercancías en cuestiones federales, no simplemente comercio normal. Entonces tenemos, igual que Laredo, dependiendo de las mercancías, y obviamente en Laredo hay cuestiones de puentes también internacionales, pues esos son los horarios que manejan las aduanas. En Manzanillo también, en cuestión tenemos diferentes horarios dependiendo de las mercancías, en cuestiones de delegaciones y regularidades federales. Tenemos otro horario que es en importaciones y exportaciones también, de lunes a viernes de 0 a 24 horas. O sea, se puede decir que todo el día y toda la noche laboran de lunes a viernes, y del sábado de 0 a 17 horas y los domingos de 10 a 11 horas. En Veracruz, en cuestión de horarios, en importaciones, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados de 8 a 14 horas, y en exportaciones de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 8 a 14 horas. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuestión de importaciones y exportaciones, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 10 a 14 horas. Y Aduana de Altamira, cuestión de importaciones y exportaciones, de lunes a viernes de 9 a 8 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Entonces, más que nada en la cuestión, por ejemplo, en las aduanas marítimas, cuando puede llegar el buque, una cosa es que llegue el buque y que se establezca en puerto, y otra cosa es la cuestión de carga y descarga. Entonces ahí varía, pues obviamente, si está, normalmente ya ven que se mandan todos los documentos con anterioridad, ya vimos también los plazos en los que se tienen que mandar, pues obviamente se programa la entrada de los buques, cuestión de aduanas marítimas, y pues obviamente pueden entrar un poquito antes por la cuestión de maniobras, pero obviamente en la cuestión de importaciones y exportaciones y toda esa cuestión aduanera, pues obviamente se va a atender hasta las horas correspondientes o los horarios establecidos de dichas aduanas también.
Ok, entonces son los horarios de las aduanas, se puede decir, más representativas. Son los horarios que maneja. Pues tenemos obviamente pues más aduanas fronterizas, internas también, marítimas, pero son de los más representativos de las aduanas que tienen un poquito más de flujo y de fluidez dentro del territorio nacional. Que también dentro de este tema de la gestión aduanera existe el CAREM, que es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. El CAREM se fundó en 1938 como un organismo que representa y defiende los intereses gremiales de los agentes aduanales. Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes. Como número uno es desarrollar labores de apoyo, orientación y coordinación de la opinión de sus asociados sobre diversos problemas suscitados en el comercio exterior, procurando que se alcance el mayor y mejor progreso en el ejercicio de la actividad aduanal. Entonces, es una confederación donde pues obviamente van a desarrollar algunas cuestiones de apoyo, se orienta, se coordina, se regula toda esa situación, y obviamente todas las asociaciones que pertenecen en la cuestión de agentes aduanales en la República Mexicana. También promueve la promulgación, reforma, derogación, interpretación y cumplimiento de leyes, decretos y disposiciones que atañan a las actividades aduaneras. Apoya e impulsa iniciativas que mejoran la competitividad del país a través de sus aduanas. También recaba, obviamente, de las autoridades las resoluciones, circulares, decretos, leyes, manuales, noticias respecto de las normativas y ordenamientos legales que regulan al comercio exterior. Entonces, es una confederación que regula toda esa situación directamente, pues es una forma de estar en constante información con las cuestiones del gobierno. Si se tiene alguna duda por parte de un despacho aduanero, pues obviamente puede solicitar apoyo al CAREM. En ese sentido, les brinda normalmente cuestiones como revistas fiscales, eh, hay a veces cuestiones que salen publicadas en el diario oficial de la Federación en cuanto a reformas, alguna cuestiones de regímenes nuevos, alguna erogación, pues obviamente también se publica todo ese tipo de situaciones, alguna cuestión en modificaciones de tratados de libre comercio, si se firmó, perdón, un acuerdo comercial o un convenio con algún país, pues obviamente esa confederación pues está informada y debe estar informada respecto a todas esas situaciones, porque pues obviamente está ligada directamente con las exportaciones e importaciones de mercancía y pues les comunica a todos sus agremiados todo el tipo de información que se vaya generando en base a obviamente las actividades que estén realizando específicamente en cuestión de import-export. Obviamente también el CAREM es representación en puntos fronterizos, está representado de cierta manera en la frontera, en las cuestiones marítimas, aéreas, interiores de la República Mexicana, a través de las asociaciones de agentes aduanales. Es una representación, obviamente, porque pues, las asociaciones de agentes aduanales están inscritas o están en el padrón de dicha confederación también. También vamos a hablar de la triangulación documental, que es otro tema también referente a la gestión aduanera. ¿En qué consiste esta triangulación? Pues obviamente es el favorecimiento entre los países que tienen tratados internacionales. Nos dice que es un mecanismo para importar bajo preferencia arancelaria de acuerdo a los tratados de libre comercio, indistintamente de la residencia del vendedor. Algunos países no permiten la triangulación ya que lo consideran como un dumping. Entonces, es más que nada lo que les comentaba la vez anterior. Hay países que sacan provecho de,
de otros países en cuestión de que a lo mejor ellos como tal, como país originario, no tienen algún tratado con algún país que vayan a exportar o a importar. Entonces, como les comentaba anteriormente, de hecho les puse el ejemplo, creo que de Alemania, pero podemos poner X ejemplo. A lo mejor Holanda no tiene ningún convenio con Mercosur, pero pues México sí tiene convenios con Mercosur, entonces dice Holanda, ok, voy a utilizar el convenio que México tiene con nosotros como Unión Europea, porque Holanda es de los países que pertenece a la Unión Europea, entonces, y vamos a utilizar esa triangulación y yo mando la mercancía a México y de México obviamente la exporto nuevamente a algún país de Mercosur. Entonces, pues obviamente ese tipo de mercancías primero entra a México con preferencias arancelarias porque tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y después ahí, pues esa mercancía, porque ya intervino México, ya se trianguló, pues obviamente esa mercancía que viene de procedencia holandesa va a entrar con preferencias arancelarias en la cuestión de Mercosur. ¿Por qué? Porque tenemos también acuerdos comerciales con Mercosur. A eso más que nada se refiere la cuestión de triangulación documental. Pues obviamente eh, se sacan beneficios de esa situación porque pues a un país lo utilizamos de triangulación para hacer llegar a un destino pues mercancías obviamente con preferencias arancelarias en su momento. Hay algunos países que lo permiten, como dice aquí, hay algunos que no lo permiten por lo que lo consideran como un dumping. Acuérdense que a nivel internacional se ha regulado toda esta cuestión del dumping, o sea, han hecho acuerdos comerciales anti-dumping para que obviamente no entren en, en, en mercados nacionales, obviamente mercancías muy por debajo del costo de, obviamente, de fabricación o el costo de ventas de las empresas que están en el mercado nacional. O sea, no puede ingresar una mercancía internacional muy por debajo del costo del mercado nacional. ¿Por qué? Porque esto, pues obviamente va a generar un desajuste económico. Entonces, la OMC también en su momento pues está regulando toda esta cuestión, el antidumping. Por eso la triangulación, como lo dice aquí, hay países que pues no lo permiten por considerarlo como un dumping, o sea, van a beneficiarse de ciertas cuestiones, preferencias arancelarias y pues por obvias razones la mercancía o los artículos van a entrar con menor valor a un tercer mercado, por decir. Entonces hay un mercado de origen, un mercado de triangulación y llega a un mercado destinatario. Entonces es lo que tratan de evitar algunos países en su momento para que no les afecte más que nada la economía nacional, no les afecte su economía interna. Y de esa manera pues están protegiendo la economía. Hay países que sí lo regulan, hay países que honestamente pues no lo regulan en su momento, entonces dejan entrar mercancías no importándoles que pues que afecte la economía de sus propias empresas. Entonces, pues sí, hay productos que están muy por debajo de, de cómo se produce directamente en ese país, del costo de producción. Dice el anexo 19, que es referente a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Hay datos que alteran la información estadística, como la fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional, la clave del pedimento, el tipo de operación, el número de pedimento, el RFC y la clave del país vendedor o comprador. Entonces, hay obviamente este tipo de reglas que vienen en la cuestión del anexo 19, que obviamente debemos de cumplir eh, en tiempo y en forma, como ya lo vimos, y que son muy importantes al momento de regular o de cumplir con los requisitos, obviamente con la cuestión documentaria,
al momento de las importaciones y exportaciones. También la clave del país de origen es importante, la clave del medio de transporte de entrada a territorio nacional, la fracción arancelaria, la clave de unidad de medida conforme a la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la cantidad de la mercancía, el valor en aduana de la mercancía, el importe del flete, el importe de los seguros, obviamente dependiendo del arancel también, el importe de embalajes, el importe de otros incrementables, en caso de que así amerite, la fecha de pago de los impuestos, valor comercial de las mercancías, número de patente de agente aduanal, permisos, autorizaciones e identificadores claves, números de serie, marca o modelo, número de contenedor, clave de tipo de contenedor, certificado de pago electrónico centralizado. Entonces, son eh, de los requisitos de lo que normalmente tenemos que al momento de importar y exportar, tenemos que poner principal atención en esas cuestiones, que no falte, que no se nos vaya a pasar esa información que debemos de cumplir, esa información que llena ciertos documentos también, etcétera, etcétera. Entonces, por eso son reglas de carácter general que se deben de cumplir. Toda esta información obviamente se debe de mantener y de estipular en tiempo y en forma. También existen documentos de transbordo. En cuestión de transbordo directo, debemos de complementar el aviso del administrador de la aduana. También que se realice bajo vigilancia de la autoridad aduanera, y se deberán marcar las mercancías objeto del transbordo con los medios de identificación que señale la Secretaría. Dice, cuando el transbordo se realice con depósito ante la aduana, o sea, de forma indirecta. Dice, las mercancías deberán conducirse por la ruta fiscal previamente señalada por el administrador de la aduana hasta el recinto fiscal o fiscalizado. También se deberán presentar obviamente ante la autoridad aduanera la entrada y la salida del recinto fiscal o fiscalizado, el manifiesto de transferencia y la guía aérea que ampara las mercancías. Dice, cuando el transbordo se realiza a través de un agente o apoderado aduanal, se efectuará utilizando el pedimento correspondiente. Se deberán marcar las mercancías objeto del transbordo con los medios de identificación que señale la Secretaría. Los transbordos se harán bajo protesta y bajo la responsabilidad de la empresa transportista o del agente o apoderado aduanal, quienes serán responsables de los créditos fiscales que se causen en el supuesto de mercancía faltante. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. En unos minutos más les voy a estar enviando el link por Classroom de la siguiente sesión, y vayan meditando y obviamente vayan eh, poniéndose de acuerdo, también vayan pensando en la cuestión del día y hora del examen de favor. Ya ahorita en esta tercera sesión vamos a terminar de ver un poquito más de información, vamos a disipar algunas dudas que queden todavía y nos pondremos de acuerdo en la cuestión del examen. Entonces nos vemos en unos minutos más, chicos. Muchas gracias. Ok, profe.